El nombre de esta clase es Peligros de un liderazgo bíblico. Entonces vamos a empezar leyendo la cita clave, que es segunda de Corintios 4:1-2. Y dice la palabra: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En el día de hoy esta charla es esta clase es una clase para entender y aprender cuáles son esos peligros que corre el liderazgo, y también lo importante de esta clase es entender que es una clase dirigida a líderes. Las personas que van en este nivel ya las vemos como líderes, ya se están formando, pero la idea es que aprendamos a reconocer cuáles son esos enemigos que nos acechan. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. Son 4 objetivos. El primero, que el estudiante comprenda cuáles son los peligros más eminentes que suele atacar al líder cristiano. Lo segundo es que reconozcamos que un verdadero líder será asediado y seducido para llevar su liderazgo carnal, o sea, para desviarse. Lo tercero, que cada persona diferencia entre un liderazgo bíblico y uno carnal. Lo cuarto, que los estudiantes sepan cómo morir al liderazgo carnal y cómo enriquecer y alimentar el liderazgo espiritual y bíblico. Y para empezar este tema, son muchos los peligros que pasa el liderazgo cristiano. Y también corre mucho el peligro de que el liderazgo cristiano se vuelva un liderazgo carnal y antibíblico. Por esto es necesario entender qué es un verdadero liderazgo, un liderazgo cristiano. Al mismo tiempo debemos estar atentos porque podemos iniciar un liderazgo de la manera correcta, pero al permitir pequeñas cosas, hábitos carnales, comenzamos a ser inducidos y corremos el riesgo de terminar desarrollando un ministerio carnal. Un ejemplo claro de esto: Judas era un líder llamado, escogido entre los 12, y de un momento a otro desvió totalmente su ministerio, lo cual lo llevó a perder también su vida y a condenarse. Entonces tenemos que mirar, por ejemplo, casos como estos y entender cuál es el liderazgo que Dios quiere que llevemos, y realmente si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, o si quizás nos estamos desviando, porque es importante reconocer si nos estamos desviando del verdadero liderazgo. Ustedes saben que un líder es una persona que marca la diferencia. El líder es el primero que trabaja, el líder es el que más se esfuerza, el líder es el que va a la cabeza, sin jerarquías. Simplemente él asume la responsabilidad y siempre es el primero que siente la pasión por hacer, por delegar, por llamar, por hacer. Entonces, esto es un liderazgo. Vamos a ver este punto que es muy importante. Verdades que me ayudarán a mantenerme enfocado en mi llamado. Y aquí vamos a ver una lista de cosas para qué debemos hacer para mantenernos enfocados allí, mirando el ministerio, no lo que está pasando alrededor, no el pecado, sino siempre un líder debe mantenerse, y esa es una de las cualidades más grandes que tiene un líder. Entonces, lo primero para mantenernos enfocados es una manera práctica de saber cómo es y cómo va a ser mi liderazgo, es detectar mi verdadera motivación de servir y liderar. Y quiero decirle que un líder que no tiene clara la motivación de su servicio está muy errado, está equivocado, y de una u otra manera esto lo puede llevar a que empiece un liderazgo carnal. El principal objetivo del liderazgo siempre va a ser servir y obedecer a Dios en cualquier ministerio, y si eso debemos tenerlo claro. Lo segundo, para mantenernos enfocados en el ministerio, lo segundo es el trabajo de un creyente es humillarse, y el trabajo de Dios es exaltarlo. Si yo hago el trabajo de Dios, Dios hará mi trabajo. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. La palabra lo dice. Un líder nunca debe buscar exaltación. Al contrario, el líder se humilla, el líder es la persona
que pasa desapercibida, que quizás nadie reconoce su trabajo a veces, pero Dios sí lo ve. Entonces eso también es muy importante, mantenernos enfocados en esto. Lo tercero, el ministerio es para edificar personas, por tanto usaré personas para edificar el ministerio. Entonces, el líder también sabe y reconoce que en otros hay potencial y que esos que han sido llamados también han sido llamados quizás a liderar, a servir. Entonces, el líder lo primero que hace es reconocer ese llamado que también hay en otras personas. Entonces, eso es lo tercero, edificar personas para el ministerio, ¿sí? Y el líder está encargado también de ayudarlos a formar, a llevar ese proceso, a no rendirse. Cuarto, no debo construir mi reino, sino el reino de Dios. Ojo, el trabajo no es para mí. Si hay algo que me toque hacer, realmente no es para mí, es para el reino de Dios. Si estoy en un evento, en una actividad, si estoy planeando algo con el ministerio, debo saber que eso eso que estoy construyendo no es para mi propio reino, sino para el reino de Dios. Quinto, no debo permitir que la unción me lleve a donde mi carácter no me pueda sostener. Y esto es muy importante. Si usted no tiene el carácter, si usted no tiene como sí, el carácter, si usted no tiene como esa fuerza de liderazgo, es muy difícil que usted logre tener un liderazgo sólido. Por eso lo primero que debemos formar en nuestra vida como líderes es el carácter. Si su carácter es muy liviano, usted se va a desanimar, usted va a retroceder, usted va a dejar tirado el liderazgo, usted se va a volver un líder carnal, usted va a llevar mal las cosas, usted en medio de un problema no va a saber cómo hacerlo porque su carácter no está preparado. Sexto, el ministerio no debe ser para sacar provecho de las personas, sino debe ser de provecho para las personas. El ministerio no se debe volver una carga para las personas. Y si usted es un líder que ha vuelto que su ministerio se vuelva una carga para las personas, quizás no se está haciendo el trabajo como debe ser, quizás no se está delegando, quizás no se están levantando nuevas personas. Entonces, no debemos simplemente sacar el provecho a las personas, sino las personas deben sentir provecho al estar en el ministerio, cómo crecen, cómo se fortalecen, cómo se edifican. Séptimo, las manos de un verdadero ministerio son el amor y la humildad. Ojo, el ministerio no es como estar en el trabajo que yo voy a mandar, voy a ser una persona que solo piensa en mí, una persona orgullosa, altiva. Ojo, las manos del ministerio son el amor. Usted como líder debe amar a las personas que Dios le entregó y todo el tiempo mostrar el amor de Cristo a través de su servicio, a través de cómo va formando esas personas, pero también debe ser una persona humilde que aunque tenga muchas capacidades, debe reconocer que todo lo que hay, que todo lo que ha hecho es gracias a la misericordia de Dios. Octavo, si quiero tener un llamado como el de grandes hombres bíblicos, debo pasar por un proceso similar al de ellos. Entonces, si quiero tener un llamado como el de grandes hombres bíblicos, debo tener un proceso. No crea, el liderazgo no se forma de la noche a la mañana y nunca se termina de aprender en el liderazgo. Nunca el líder se las sabe todas, también eso debemos estar preparados para eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que el líder es el primero en ser procesado en el carácter, en sus emociones, en sus decisiones, en su trabajo, en todo lo que hace. El líder es el primero que es probado. Para llegar a grandes lugares debemos pasar grandes procesos. Y también con esto quiero decir algo: no culpe a nadie si usted no crece espiritualmente, porque cada uno está llamado a crecer como ha decidido, solo que unos deciden invertir y otros no quieren invertir. Y a los que invierten tiempo, a los que oran, a los que buscan a Dios, a los que tienen una sed insaciable, esos son los que más crecen. Entonces uno mismo es el que decide querer buscarlo, querer crecer más o quedarse ahí donde está. Noveno, un liderazgo cristiano no se debe desarrollar como un liderazgo secular, político, empresarial, deportivo. Lo que les decía, el liderazgo no es una empresa. Yo no llego a mandar, a regañar, simplemente yo tengo que hacer todo con mucha sabiduría, hablar con amor, ser una persona con autoridad que también puede exhortar, pero sabiéndolo hacer. Y
antes de ser líder, yo soy cristiano. Entonces, eso debe entenderlo. Yo soy cristiano, yo soy una persona que debo vivir en santidad, que debo vivir apegada a todo lo que es de Dios. Y eso hace el liderazgo. Entonces, esos son los 10. Vamos a ver algo también bien importante en esta clase de los riesgos o los peligros que corre el liderazgo cristiano y algunos ejemplos de líderes carnales. Entonces vamos a ver bíblicamente por qué muchos líderes cometieron errores y esto me parece el punto más importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a empezar. El primer error es el orgullo y para eso vamos a leer Ezequiel 28:17. Vamos a ir rápidamente ahí a la palabra Ezequiel 28:7. 17, perdón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, aquí está hablando precisamente de el ángel más hermoso que estaba en el cielo y era precisamente Lucifer, que se rebeló contra Dios por orgullo, porque decía, yo puedo ser igual a Dios, yo por qué, yo tengo tantos dones, y desconociendo que todo se lo había dado a Dios, él decidió rebelarse, él decidió volverse rebelde. Y mire, esto es una de las cosas, el orgullo es una de las cosas que más ataca al ministerio y los lleva al punto de dejar de depender de Dios y depender de sus fuerzas. Nunca se enaltezca por algo que haya logrado, porque recuerde que sin la mano de Dios usted no sería nada. Hay que recordar que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Con cuidado con el orgullo. Es que yo hice, es que el pastor, es que me tienen que agradecer, es que lo otro. No, nunca se enaltezca, sino al contrario. Deje que Dios lo enaltezca, que cuando hacemos las cosas bien, el mismo Dios se encarga de enaltecernos. Segundo, pecado. Segunda de Samuel 12:13. Vamos a ir a la palabra. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová y Natán dijo. Entonces David dijo a David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bueno, aquí el segundo punto de algunos ejemplos de liderazgos carnales es el pecado. Ustedes pueden leer esta historia, más atrás nos habla de cómo David peca, de cómo mata a uno de sus hombres y se queda con su mujer y la embaraza y luego decide asesinar a este hombre de la manera más fría, más calculada. Entonces David también en medio de su liderazgo dejó entrar el pecado y eso lo hace casi perder todo lo que había conseguido. Sin embargo, él tuvo que pagar las consecuencias. Ahí nos dice, el pecado es una de las causas por las cuales muchos líderes se retractan, dejan de buscar a Dios, se alejan, porque el pecado es algo que seduce. A medida de mi vida como cristiana he visto muchos líderes que han dejado de caminar con Dios y eso le causa a uno mucha tristeza ver a alguien con tanto potencial, pero que el pecado se toma la persona, toma el control y hace que esta persona se aleje y que pierda su llamado. Entonces, Dios y la iglesia, el mundo, esperan un ministerio que su testimonio sea intachable, ejemplo a seguir. Usted podrá tener errores, pero es importante corregirlos, no seguir cayendo en los mismos errores. El liderazgo está llamado a ser íntegro. Entonces, cuidémonos como líderes del pecado. También está la rebeldía. Primera de Samuel 15, 22, 23. Vamos a ir allá. Primera de Samuel 15, 22, 23 dice, y Samuel dijo, se complacerá Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque
como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La rebeldía. Y aquí vemos un ejemplo bien triste. Yo digo que es un ejemplo muy triste porque Saúl tuvo un reinado grande, fue llamado como rey de Israel gracias a que el pueblo insistió, pero este hombre desvió su corazón y tuvo un corazón rebelde. Debemos aprender a someternos, que es una de las cosas más difíciles. El sometimiento, el reconocer nuestros errores, el dejar ser guiados e instruidos por otra persona hace parte de cuidar nuestro corazón de la rebeldía. Si algo le duele a un individuo es tener que someterse a otra persona, más cuando ya tiene cargo, cuando esa persona ya tiene cargo, ya es un líder, entonces ya no quiere dejarse. Y mire, siempre debemos sujetarnos a nuestras autoridades, la palabra lo enseña. Y cuando nosotros empezamos con un espíritu de rebeldía, eso va a hacer que nosotros nos desviemos y que nos sometamos a un liderazgo carnal y lleno de pecado. Lo cuarto, el amor al dinero. Vamos a leer Mateo 26:14. Mateo 26:14. Vamos a leer el 14 y el 15. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarlo. El mismo Judas entrega a Jesús, pero él lo hace por el amor al dinero. Entonces, ojo, el líder cristiano, y eso también pasa mucho cuando ya el líder es demasiado reconocido, cuando su iglesia es una iglesia de pronto donde las personas siembran mucho, donde hay mucho dinero, entonces esta persona empieza a perder como el enfoque de lo importante que es Dios. Judas es un claro ejemplo de un ministerio que se deja llevar por el amor al dinero y vende su ministerio. Debemos amar más a Dios que sobre todas las cosas. El dinero es parte de la vida, pero el dinero no puede ser lo más importante en su vida, y eso usted tiene que marcar siempre la diferencia. Aún en escasez, aún en abundancia, debo aprender a servirle a Dios con el mismo corazón. Entonces, eso es muy importante. Quinto, esta es otra que me parece bien significativa, y es la manipulación. Vamos a leer 2 Samuel 15, versículo 1 y 6. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que tú ungieses por rey sobre tu pueblo Israel. Pues ahora está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec e Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues e hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apeades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y pasó revista en Talaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Discúlpenme, aquí estoy en la cita incorrecta. 2 Samuel 15, 2 Samuel, estoy leyendo 1 Samuel. 2 Samuel 15, 1 al 6. Y bueno, aquí les voy a hablar un poquito de de Absalón, que era uno de los hijos de David. Y leamos el verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey juicio, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón empezó a seducir, a perdonar, a ayudar al pueblo, y eso hacía que la gente como que, ay, Absalón puede ser un buen rey. Entonces él quería robarse el reinado de su padre, y con esto usó la manipulación.
La manipulación es una de las tácticas de muchos ministros que usan para obtener beneficios personales. Nunca manipule con la palabra. La palabra debe hablarse tal como es, con el objetivo que tiene. Esa es la idea de la palabra. Entonces Absalón trató de seducir el corazón del pueblo haciendo cosas, manipulando, haciéndose el bueno cuando realmente su corazón no estaba totalmente alineado con la voluntad de Dios. El sexto que quiero resaltar el día de hoy, el sexto es el temor. Primera de Samuel 15:24 dice, hay líderes que tienen temor a decir la verdad, a confrontar a los cambios, a las personas, a hacer la voluntad de Dios, al rechazo, etcétera, y por eso terminan haciendo lo que la gente dice. No a lo que Dios le ha llamado a hacer. Primera de Samuel 15:24. Y dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Imagínense, Saúl estaba diciendo acá, yo actué mal porque sentía temor, porque el pueblo me estaba presionando. Entonces, el temor es una de las cosas que nos puede llevar a perder el liderazgo, el llamado que Dios tiene. Mire, decir la verdad, confrontar a los cambios a las personas nunca va a ser fácil, pero por eso nosotros no debemos quedarnos callados. Yo me imagino hombres como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías, que tuvieron que dar unas de las palabras más confrontantes y duras al pueblo, y nadie les creía, nadie quería, al contrario, eran castigados por lo que hablaban. Y ellos jamás se quedaban callados con lo que Dios, porque ellos temían más a Dios que a la gente. Entonces, eso es muy importante. El temor no nos debe dejar ser guiados por los demás, sino al contrario, nosotros como líderes debemos tener un corazón valiente, un corazón fuerte, y nuestro temor debe estar en Jehová, en Dios, en nuestro Rey, en nuestro Redentor. Listo. El 7 dice emocionalista e inmaduro. Jueces 16:4. Vamos a ir a Jueces, aquí cerquita. Jueces 16.